Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noelia Cano y este es el canal Autoestima y Más, un sitio donde aprender sobre psicología y sobre todo cómo aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Y hoy vamos a hablar del autosabotaje, que es un proceso que en mayor o menor medida todos nos hemos hecho alguna vez. Para resumirlo y haciendo alusión a mi camiseta, aunque yo creo que esto más bien es un guepardo, pero me voy a tomar la licencia poética de decir que es como querer que te coma el tigre. ¡Vamos al lío! Bueno, pues como siempre vamos a empezar por definir un poco y aportar un enfoque teórico acerca de qué es todo este palabra, este constructo del autosabotaje. Autosabotearnos es tomar decisiones contrarias a nuestros objetivos o metas que nos habíamos planteado previamente. Así dicho, parece algo un poco contradictorio, pero verdaderamente, como decía, es bastante común. Lo que sucede es que se produce a nivel subconsciente y esto hace que a veces sea un poquito difícil de detectar. Normalmente el autosabotaje tiene que ver con un sistema de valores o creencias internos que suele ser de tipo cultural, familiar o incluso personal, pero como digo que permanece a veces de manera un poco subconsciente y por eso no lo detectamos. En resumidas cuentas, el sabotaje se puede visibilizar mediante pensamiento: no voy a ser capaz, no me merezco ser feliz, no voy a conseguirlo, ¿para qué intentarlo? O mediante conductas, por ejemplo, saltarme unos hábitos de vida saludables que me había impuesto, no ir al gimnasio, procrastinar cuando sé que tengo que cumplir unos objetivos, etcétera. Hay varias formas de autosabotaje, yo te voy a enumerar las más comunes. Por ejemplo, nuestro juez interno, cuando somos nosotros los más críticos con nosotros mismos y entonces nos estamos restando credibilidad y nos estamos hablando muy duramente. Eso sería una manera de tener pensamientos que nos hacen autoboicot o autosabotaje. Otro ejemplo es negar nuestros deseos y sentimientos. Parece muy obvio que todos sabemos lo que queremos, pero a veces algunas personas llegan a un punto de su vida en el que necesitan hacer un trabajo de introspección consigo mismo o consigo misma para saber verdaderamente qué es lo que quieren, puesto que a nivel consciente han negado esos deseos y eso no les permite ser felices. Un caso típico de autosabotaje es compararme con los demás. Vamos a ver ahora la relación que tiene con la autoestima, pero compararme con los demás siempre va a generar sentimientos de inferioridad que me van a hacer sentirme que no soy suficiente. Y esto pues tiene mucho que ver, como decíamos antes, con estas conductas de autoboicot. La crítica, el perfeccionismo, el sacrificio, todas estas conductas que rayan un poco en exigirnos a nosotros mismos demasiado y más de lo que debemos dar, también tienen mucho que ver con este tipo de conductas. En algunas ocasiones somos muy críticos y muy exigentes y eso es lo que provoca que en otros campos pues nos dejemos llevar un poco y entonces no seamos capaces de luchar por esas metas o esos objetivos que tenemos. Como decía antes, procrastinar, el no empezar las cosas, el no ser, tener capacidad para continuar, para esforzarte, para perseverar, también son formas de pensar o de actuar que van a ir bastante a favor de que te autoboicotees. Y finalmente, creencias como el no puedo, yo no voy a ser capaz, es que no tengo esa capacidad, etcétera, que están muy relacionadas con los pensamientos irracionales. Esto lo explicamos en un vídeo anterior y te lo voy a dejar por aquí para que puedas verlo si quieres, pero los pensamientos irracionales tienen que ver con formas de pensar erróneas que a veces se nos plantean o nosotros mismos nos creemos que son las únicas y verdaderas, como por ejemplo el pensar que todo nos pasa a nosotros, que nos merecemos lo que nos ocurre, que tenemos tener visión túnel, etcétera. Y está muy relacionado, como decía, estas creencias con los pensamientos limitantes, que son los que me hacen sentirme incapaz de afrontar ciertas situaciones y por ende también con el autosabotaje. Como venía diciendo, parece ser que es bastante difícil detectar los pensamientos de este tipo o por lo menos hacerlo de una forma totalmente consciente, pero sí que es verdad que los podemos afrontar. Para eso habría que dar 3 pasos. Primero, detectarlos, como digo, que no es imposible aunque sean subconscientes. Hay una pauta de conducta que a mí me está haciendo difícil que yo consiga un objetivo, me tengo que parar a ver esa pauta de conducta o de pensamiento con qué puede estar relacionada. Es, como digo, siempre un trabajo de introspección, por eso a mí me gusta tanto el mundo del crecimiento personal, porque creo que verdaderamente es muy necesario que todos y todas tomemos conciencia de estos fenómenos para trabajarlos, porque luego vamos a ser personas más competentes, más exitosas y más felices. El segundo punto sería ver qué creencia trasciende a ese pensamiento de autoboicot. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué valores hay ahí? ¿Qué es lo que pretendo o qué es lo que estoy buscando yo o qué pensamiento tengo con esto? Y por supuesto, el último aspecto sería si es necesario que yo cambie mi conducta para adaptarla a esa creencia
ojo, cambiar esa creencia para que yo no tenga esa conducta de autoboicot y por lo tanto sea más feliz. Yo sé que a veces cuando hablamos de estas cosas parece que se quedan un poco en el mundo de las ideas, por eso me gusta poner ejemplos muy de estar por casa y muy sencillos para que se entienda muy bien. Luego las cosas son más complicadas, aquí hay que reducirla un poco para no tirarme como antes me pasaba 40 minutos en un vídeo, pero bueno, por ejemplo, vamos a suponer que yo aspiro pues a mejorar mi puesto de trabajo porque considero que el que estoy desempeñando actualmente pues me gustaría tener otro en el que tuviera otro prestigio social o me sintiera más exitosa o me sintiera más no me sale la palabra, me sintiera más a gusto, más realizada, ¿no? Pero cuando yo estoy buscando anuncios en el periódico o cuando me presento a entrevistas de trabajo, pues mi lenguaje interior es de no voy a ser capaz, yo esto no me lo merezco en realidad, etc. Ese es un ejemplo claro de autoboicot. Con ese autolenguaje yo al final lo que hago es ponerme más nerviosa y obviamente en el momento de la entrevista pues rindo peor y doy peor imagen, ¿vale? Como digo, es un ejemplo muy sencillo, pero lo podemos trascender a muchísimas cosas, como decía, al ser coherente con unos hábitos saludables, al ponerte a estudiar y no procrastinar, etcétera, etcétera. Y todo esto que estamos hablando está muy relacionado con el síndrome del impostor. Seguro que has escuchado hablar de él porque a veces hay temas de psicología que parece que se ponen de moda y de repente nos salen artículos pues hasta en la publicidad del Hotmail, ¿no? ¿Qué es el síndrome del impostor? Pues el síndrome del impostor es la creencia que tienen algunas personas acerca de que no vale lo suficiente y de que todo lo que les ha ido sucediendo ha sido por pura suerte, no valorando ni sus capacidades personales ni su capacidad de esfuerzo. Veréis que yo detrás de esto de comprometernos con unas metas y ser coherente con ellas y cumplir, siempre hablo también del esfuerzo, porque como digo, hay que dar una perspectiva realista de las cosas. No basta con desear lo que, ay, desea lo que te va a venir. No, tú tienes que trabajar por tu objetivo. Pero para trabajar por esos objetivos también es tener una autoestima sana, realista, etc. Pero como iba diciendo, el síndrome del impostor es bastante común y bueno, muchas personas que se dedican al mundo de las artes, por ejemplo, lo han vivido. Yo he tenido también alumnos con altas capacidades que también pensaban, me han llegado a verbalizar que éramos los profesores quienes veíamos a esta persona, me lo han dicho varias veces, varias personas diferentes, quienes le atribuíamos esa capacidad de aprendizaje y de inteligencia, pero que ellos no se sentían así. Es un síndrome de impostor clarísimo. Y como digo, es importante detectarlo porque está muy relacionado con las conductas de autoboicot. Pero bueno, dicho esto, ¿por qué no nos vamos ya a algo más práctico? Y os voy a contar dos cositas. Para empezar, os voy a contar una serie de cuentas de Instagram que si bien no tocan este tema de una forma totalmente única, tocan otros temas, pero sí que son temas muy relacionados con todo esto. Y por otra parte, te voy a dar una infografía para detectar y mejorar estos pensamientos de autoboicot. Lo que decía, cuentas de Instagram. Bueno, no puedo dejar de nombrar a Patri Psicóloga, que si te gusta la psicología seguro que la conoces porque yo creo que es de las cuentas en España que tiene más seguidores. Son muy conocidos sus posts con mensajes rápidos de psicología práctica, con cositas pues muy para llevar a la vida cotidiana, para reflexionar, etc. Y a veces pues ella también ha tratado este tema. Otra cuenta se llama De Ansiedad y si bien se centra más bien en los procesos ansiógenos, pues también tiene mucho que ver, ¿no? Porque de hecho luego vamos a hablar del miedo en el ejercicio que os voy a proponer. Muchas veces el no afrontar y el auto boicotear, el dejar las cosas para después, el procrastinar, tiene mucho que ver con esa creencia limitante de que no eres suficiente y con ese miedo a afrontar ciertas situaciones. Como decíamos antes, la entrevista de trabajo, la prueba, el carnet de conducir, la exposición oral, lo que sea. Si, por ejemplo, el pánico escénico, que son cosas que están bastante relacionadas, subyacen unas a otras. Y otra cuenta donde puedes encontrar muchos recursos y cositas prácticas se llama Psicosalud y también toca estos temas, además de muchos otros. Y dicho esto, ¿cuáles son los 4 pasos básicos para poder hacer frente a los pensamientos de autoboicot? El primero es aceptar tus miedos. Muchas veces, como decía antes, lo que le trasciende a este tipo de pensamiento o conducta es un miedo, una sensación de no ser capaz, pero también un miedo a afrontar situaciones que pueden ser más estresantes o más ansiógenas. Entonces, el conocer los miedos es el primer paso para poder enfrentarlo, como vamos a ver luego en el ejercicio práctico. El segundo punto tiene que ver con la autoestima y se llama Siéntete capaz. He hecho referencia en algún vídeo a que las personas tenemos una serie de herramientas personales y si no las tenemos todas podemos desarrollarlas y aprenderlas, que son nuestros recursos mentales para afrontar la realidad, para gestionar nuestras emociones, para proponernos metas, etc. Conócete, aprende cuáles son esas herramientas que tú tienes o cuáles puedes mejorar para sentirte capaz ante las diferentes situaciones.
Como ya he dicho también, ten clara la importancia del esfuerzo, porque bueno, no se trata de pensar que es que las cosas nos van a caer del cielo, se trata de pensar que tengo un objetivo, que tengo las herramientas para conseguirlo, pero también de ser muy consciente de que voy a luchar y voy a esforzarme por conseguirla. Y finalmente, pues bueno, trabaja la autoestima porque de forma tangencial, como yo decía, son temas que están muy relacionados. Entonces una persona que tiene clara cuáles son sus potencialidades, sus valores, sus fortalezas, pues va a ser mucho más fácil que luego pues luche, acepte sus miedos, se sienta capaz, etcétera. Es todo como si fuera pues una especie de cajón desastre donde, o una red, ¿no? Donde ahí todo está conectado. Y dicho esto, como decía, te voy a proponer un ejercicio en el cual vamos a trabajar los miedos. Y a raíz de aquí se me ocurre que quizá dedique algún vídeo a emociones que a veces son más desadaptativas en ciertas circunstancias, como el miedo, la ira o la tristeza. Pero en este caso nos vamos a centrar en el miedo. Lo primero que decía antes para poder afrontar el auto boicot es detectar cuando hay miedo, pero una vez que lo he detectado, ¿ahora qué hago con él? 1. Aprende a reconocerlo. El miedo, como todas las emociones, tiene una serie de síntomas. Si bien varía de una persona a otra, o en un momento de tu vida u otro, también son comunes. Se te seca la boca, te sudan las manos, te tiembla el pulso, etc. Una vez que tú conozcas esas emociones en ti, esos síntomas, mejor dicho, en ti, vas a poder calmarlo. ¿Cómo lo vas a poder calmar? Para empezar, y como siempre digo, con la respiración, que es gratis y es una herramienta que siempre funciona y que tenéis que ser conscientes de la respiración profunda, que el aire nos llegue hasta la barriguita, de que nos baja las pulsaciones y de que entonces nuestro cerebro se da cuenta pues de que no hay tanta percepción de riesgo como si vamos por la vida pues segregando con la boca seca, nervioso, segregando sudor, etcétera, porque lo que percibe el cerebro entonces es un peligro potencial. ¿Vale? Entonces primero soy consciente de lo que siento y luego lo calmo mediante la respiración. Y una vez que he hecho esto, ¿qué más puedo hacer? Si el miedo que siento es ante una situación venidera, que me da miedo porque creo que no voy a poder afrontar, puedo visualizarla. Resulta especialmente útil aquí la técnica de la visualización porque en cierta forma te familiariza con lo que puede pasar y te hace sentirte más relajado y en un entorno más familiar cuando de verdad tú afrontas la situación. Por ejemplo, cuando yo iba a exponer oposiciones o cuando tengo algo importante que hacer de cara a muchas personas, me gusta imaginarme a mí misma entrando en la habitación y comenzando mi exposición y luego cuando lo hago en la vida real, pues claro que no es como lo había imaginado, pero hay una sensación de familiaridad y de empoderamiento que ayuda bastante, así que te propongo también que lo hagas. Y si tu miedo no es a una situación que tienes que afrontar, porque a veces los miedos pues se diluyen o son miedos a situaciones que no queremos visualizar, pues como puede ser a la enfermedad o a la muerte, etcétera, simplemente déjalo que fluya. Hay un ejercicio también en otro vídeo que te habla de las hojas en el agua, que consiste en imaginarme una corriente de agua que flota y como mis pensamientos son como la hoja, porque en realidad esa emoción fuerte de miedo, las emociones intensas son intensas pero cortas, no se pueden mantener a lo largo del tiempo, así que simplemente busca un sitio tranquilo y deja que fluyan. Espero que te haya gustado el vídeo, como siempre, agradeceré tus comentarios. Si conoces a alguien que le podría venir bien aprender sobre autosabotaje, por favor compártelo y muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Chao. Sea como fuere, el autosabotaje se puede visibilizar, sea como fuere, qué pedante. Hay varias formas de autosabotaje, te voy a enamorar, sí, te voy a enamorar.